Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, es una nueva oportunidad que tenemos de manera virtual. En esta oportunidad se me ha invitado a exponer la actividad académica denominada lectura crítica de artículos científicos. Ahora, yo de verdad no sé cuáles son los ciclos que están invitados a esta actividad. ¿Me podrían decir? Ya, están invitados los integrantes del Comité Científico Permanente, también todos los integrantes de SOCEMI y también del grupo de Por qué amo investigando. Ya, yo les recomendaría que de repente alumnos que estén del cuarto a más ciclos, no digo que no todos, porque todos tienen derecho a aprender, pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de investigación, lo ideal es que se inicie con lo que corresponde al tema de artículo de investigación, luego la metodología para elaborar lo que es, digamos, marco teórico, después la metodología para el diseño, la metodología para discusión, la metodología para el resultado. ¿Por qué les digo esto? Porque la lectura crítica requiere que tengan conocimiento previo de todas esas acciones o actividades. O sea, es una recomendación. De repente, ¿por qué? Porque cuando uno comienza a hacer algo, comienza a gatear, no puede comenzar a correr. Esa es la idea. No, es una recomendación nada más. Por eso. En vista de la actividad, bueno, he tratado de hacerlo lo más sencillo, lo más didáctico. Son pocas diapositivas y solamente es una pincelada, porque revisando información de lectura crítica, hay lectura crítica de artículos científicos, eh, primero viendo el artículo en general, que es lo que vamos a hacer hoy día. Después hay lectura crítica de lo que es título de introducción, después lectura crítica del abstract, lectura crítica de la metodología, lectura crítica de los resultados, de la discusión, perdón, lectura crítica de los resultados, y uno que es lectura crítica global al finalizar. O sea, es prácticamente todo un curso que lleva, yo lo he llevado anteriormente en lo que es el PREC, el programa de especialización en epidemiología de campo, o de entrenamiento, en este caso, entrenamiento de epidemiología de campo. Entonces, ese curso demora aproximadamente una semana. He tratado de condensar lo mejor posible toda la información para que ustedes puedan tener el entendimiento pleno del mismo campo. Bueno, quien les habla, mi nombre es Víctor Jesús Alejandro Quije Méndez, soy médico cirujano, laboro en la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud. Allí realizo actividades de vigilancia epidemiológica, pero dentro de las mismas está la investigación lo que es casos, brotes, hubo daños y enfermedades, daños sujetos bajo vigilancia epidemiológica. No escapa que nosotros tenemos un sistema de investigación que es el modelo de investigación epidemiológica. Y dentro de ella también está el análisis de trabajos de investigación para realizar revisiones y a la vez metaanálisis de otros trabajos. Entonces, cuando hablamos de lectura crítica de un artículo científico, debemos de saber qué es un artículo científico, primeramente, como les decía al inicio. Un artículo científico viene a ser un producto de alguno de los niveles de investigación. Para quienes no conocen, hay niveles de investigación desde lo que corresponde a un nivel exploratorio, que es el nivel en el cual no se conoce nada del tema, como en el caso del COVID, que el COVID-19 ha comenzado de esa manera, y hasta el momento recién se está entrando al nivel descriptivo. Después viene el descriptivo, el analítico y otros más, que corresponden ya a la parte experimental y cuasi experimental. Entonces, un artículo científico cimienta prácticamente las cualidades o la metodología del investigador para poder llegar a un resultado. Y después este resultado prácticamente es un producto que viene a ser el artículo científico en base a cierta metodología, dependiendo del tipo de investigación que se va a realizar y también del tipo de, digamos, no de trabajo, sino el tipo de, en el caso de índole de investigación, ciencia de la salud, que es para nosotros trabajamos lo que corresponde a un sistema, a un método llamado INRED.
Para quienes no lo conocen, lo voy a presentar en las siguientes láminas. Entonces, cuando hablamos de lectura crítica, debemos saber que así como todo lo que existe dentro del plano en el cual vemos medicina, historia natural de la enfermedad, ciclos vitales de tanto del hombre, animales, insectos u otros, también la investigación tiene un ciclo de vida. Entonces, esto lo he tomado prácticamente de un artículo, ¿no? Acerca de cuál es el ciclo de vida de una investigación. Inicia primero con la búsqueda y desarrollo, que lo ven acá como Search and Discovery. Después, la idea que va a ser develada o investigada, el diseño del estudio, los materiales adquiridos, la colección de data. Acuérdense ustedes que no existe información si primero no tenemos datos. O sea, los datos los analizamos posteriormente, los congregamos, realizamos o creamos nuestras tasas, indicadores u otros, y de allí recién va a transformarse en información. Esta información, aquí como está colección de data, después está requerimiento o búsqueda aparte de data, después análisis de la misma, eso se transforma en información. Esa información requiere ser interpretada y la parte más crítica viene a ser el reporte escrito, o sea, la elaboración del artículo y a su vez el reporte de este artículo dentro de una, digamos, publicación reconocida. O sea, la idea es que debe ser una publicación reconocida. Caso contrario, estamos otorgando nuestra investigación a entidades que lo pueden reutilizar, cambiar denominaciones, autorías u otro tipo de, digamos, falsedad genérica en lo que es investigación. Entonces ahí va lo que corresponde a la responsabilidad del investigador y a lo que es el respeto a la autoría, ¿no? Está muy, de repente, un poco alterno al tema, pero les digo por qué, porque esta es la parte más crítica y por eso está remarcado en rojo. Entonces, como les digo, el artículo científico es un producto, pero este producto, cuando se trata de ciencias de la salud, ¿no? Y esto está basado, ya más de 20 años tenemos el mismo sistema casi, está basado en la metodología INRIP. ¿Por qué se llama INRIP? Porque tiene acorde lo que corresponde a introducción, lo que es método, lo que es resultados y lo que es discusión. De allí la denominación en las siglas INRIP. Cada uno de estos puntos de la estructura del artículo científico tiene que ser analizado en la lectura crítica y no como está detallado allí, en el mismo orden, sino que hay partes que tienen que ser analizadas con mucha más cautela que otras. E inclusive hay pautas previas para el análisis de un artículo científico. Pero como les digo, el artículo científico, aparte de eso, tiene unas partes más, pero este es el acápite, por lo menos lo básico que debe tener el artículo científico. Caso está que cada entidad que publica artículos, por ejemplo en Lancet, o de repente en la revista de medicina experimental, o caso contrario, la SCOP u otro tipo de entidades que publican investigaciones, tienen diversos tipos de requisitos. He allí que, como le digo, la lectura crítica tiene mucho que ver con que uno sepa analizar, que no debería llamarse lectura crítica, debería llamar análisis crítico de artículos científicos, pero es una terminología que ha sido otorgada o dada ya años atrás a este tipo de tarea o aplicación. Entonces, la lectura crítica, ¿de dónde deriva? Como siempre les explico, bueno, casi mis alumnos, siempre debemos conocer la etimología, que es un error que se ha cometido durante años en la Facultad de Medicina, que no se enseña, en esta Facultad de Medicina, hay que hacer un mea culpa, no se enseña etimología médica, por lo cual no se conocen las palabras. Para ustedes sería más sencillo el conocimiento prácticamente de las palabras en base a sus prefijos y sufijos. Entonces, lectura crítica prácticamente viene de un término latín que es leger, que significa leer. Y cuando se habla de la parte crítica,
es también un origen griego, que es krienin, que significa decidir o separar. O sea, es una lectura en la cual analiza partes del artículo científico. Por eso les digo que de repente hacer un análisis de artículo científico demanda tiempo en preparar a la persona. He tenido la oportunidad en esta semana, desde que me convocaron para esta actividad, de leer aproximadamente 3 o 4 libros, cada uno de 200 páginas, en las cuales dice bien claro cómo se elabora una lectura crítica. Entonces, cuando se habla de lectura crítica, como les digo, es el análisis del todo el texto que confiere al artículo. Esto es lo que dicen algunos autores. Se les he sacado resúmenes de las definiciones que dan cada uno de los autores. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué? Para ver si hay en sí alguna causalidad, algo que se contraponga contra el mismo artículo. Porque a veces, ustedes saben que dentro del artículo científico hay una declaración en el cual hay desavenencias con respecto a los artículos, a los conflictos de interés, que quiere decir si es que el autor o los autores o los coautores tienen algún conflicto respecto a alguna actividad o digamos, parte que menciona el artículo, de repente religiosos, económicos u otro tipo. Entonces, uno tiene que analizar cada parte, ¿no? Para ver si está de acuerdo a la normativa, a la parte ética o bioética, o entre otros aspectos, ¿no? Ahora, otra definición dice que es la capacidad del lector de ser consciente de una postura propia sobre lo expresado en el texto, descubriendo supuestos implícitos, directrices, puntos fuertes, débiles de los argumentos y proponer planteamientos del autor, así como modificar o reafirmar su propia postura. ¿Qué quiere decir? O sea, analizar si lo que dice el autor o lo que ha tratado de comentar el autor dentro de su discusión va acorde, digamos, con sus resultados. ¿Por qué? Si bien es cierto en los resultados tienen que ir acorde a los objetivos del artículo de investigación. Caso contrario, es errado el artículo. Correcto. Otro tipo de, digamos, de definición que se da es que la lectura realizada de modo analítico, o sea, en sí es un análisis crítico del artículo, como les digo, no es en sí lectura crítica, pero es un término ya otorgado, así es que no podemos ir en contra de ello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente sea una lectura comprensiva, o sea, que uno entiende lo que dice ahí, sino analizar si lo que está ahí realmente es factible, porque un artículo científico puede servir para un estudio comparativo con otra realidad, con otra región, con otro departamento, con otra provincia, en la cual es afectada por la misma enfermedad o por el mismo daño, o se pueden analizar los factores de riesgo respectivos de similar cuantía, entre otros. Entonces, aquí también el concepto de lectura crítica hace referencia a la técnica del proceso que permite descubrir las ideas. Cuando se habla de descubrir ideas, es decir, interpretar lo que el investigador está tratando de realizar. Por eso es que es importante cuando uno lee un artículo científico o de repente una tesis, es mucho más importante, que tenga definiciones operacionales. ¿Qué vienen a ser definiciones? Para los que han sido mis alumnos les explico nuevamente. Y para los que no, para que lo puedan entender. Una definición operacional viene a ser la conceptualización de un término que lo voy a utilizar para que para que lo comprenda, la conceptualización de ese término, para que comprenda lo que está tratando de expresar o de determinar en el trabajo de investigación o en la tesis. Por ejemplo, de repente en mi tesis yo pongo la primera vez infección respiratoria aguda y le coloco IRAS, entre comillas. Y siempre para mí, ahí coloco todo tipo de, digamos, patología o estado mórbido que afecte el sistema respiratorio alto. Entonces estoy hablando ya de laringe hacia arriba. Entonces, para todo lo que yo ponga ahí en el trabajo de investigación, va a ser infección respiratoria aguda y va a ser sistema respiratorio alto. No voy a hablar de bajo. De abajo es otra situación. Entonces, para ese trabajo de investigación, estoy resaltando ahí que mi definición operacional es esta. Y se puede colocar dentro de la metodología. Entonces, casos así
es importante que uno tenga detallado eso. Correcto. Ahora acá, estas son un poco de definiciones un poco más críticas y abajo están todas sus referencias. Que la lectura crítica es un proceso de evaluar e interpretar la evidencia aportada por la bibliografía científica, considerando los resultados que presentan, su validez y relevancia en el propio trabajo. Ya. Es una definición. En otras palabras, a través de la lectura crítica, verifican la validez y aplicabilidad de los resultados a fin de ser incorporados al cuidado de nuestros pacientes. Es decir, para ser validados en base a toda información que se tenga relevante al tema y que pueda ser evidenciada propiamente por la parte práctica. O sea, ya no sería, ese ya no serían estudios de repente o artículos que tengan que ver con la parte exploratoria. Ya tiene que ser aplicativa. Ese es otro tipo de nivel. Otro tipo de definición, la lectura crítica nos permite discriminar artículos sobre los puntos fuertes y débiles de la metodología utilizada y su finalidad es ayudar a los profesionales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el artículo científico puede tornarse prácticamente en una, ¿cómo les puedo decir? Un documento de toma de decisiones. Por ejemplo, ahora que estamos con el problema de COVID-19, cuando hablamos nosotros del tratamiento que se está utilizando para COVID-19, que consta de hidroxicloroquina, cloroquina o combinación de hidroxicloroquina más acitromicina, está basado en trabajos de investigación que se han hecho de manera experimental en otros países y que si bien no desarrollan disminución de la viremia, sí previenen la aparición de neumonía típica. ¿Qué quiere decir? Neumonía atípica co-infección. O sea que en el virus llega un momento en que disminuyen las defensas y atraviesan otro tipo de patógenos y se combinan y causan neumonía atípica. Es decir, combinada de todo tipo y co-infección. Entonces, eso es lo que para eso sirve un artículo. El artículo sirve para analizarlo, ver qué fehaciente es el criterio de investigación que se haya tenido y después ser utilizado en otros tipos de trabajo de investigación. Si bien es cierto, ustedes han visto, o de repente los que no, en el diario peruano ya ha sido y el Ministerio de Salud ha aprobado la guía de manejo y atención de pacientes con COVID. Y dentro de ellas es el tratamiento y dentro de esos anexos de esa directiva está lo que es el consentimiento informado del paciente que va a ser atendido en base a ese tipo de tratamiento. Entonces, eso se basa en otros trabajos. Y abajo, ustedes ven en el literal, dice basado en tratamiento llevado en tal país. Y ese trabajo de investigación de ese país y de otros países ha servido prácticamente de reseña para, de atributo, de, digamos, de un artículo fehaciente para poder aplicarlo. Es un trabajo de investigación que sirve de referencia para lo que nosotros es aplicativo ya, es un nivel aplicativo, ya no tiene que ver nada con la parte descriptiva ni tampoco la parte exploratoria. Entonces, dice, esta información válida y fiable promueve el avance del conocimiento de decisiones tomadas por el profesional. O sea, son prácticamente, algunos son trabajos exploratorios, otros son artículos descriptivos, son artículos analíticos, otros aplicativos, entre otros. O sea, dependiendo del tipo de trabajo que se vaya o de artículo que se vaya a utilizar, va a ser insumo para otras investigaciones más. Eso es lo importante en nuestro caso. Ahora, pasos previos, siempre pasos previos al análisis propio o lectura crítica. Primero, lo primero que debemos hacer es hojear el artículo. Segundo, leer los nombres de los autores. Y dentro de los nombres de los autores ustedes ven unos numeritos siempre abajo. Que dice, por ejemplo, Juan Pérez y un sub 1 o una A minúscula. Dice, docente universitario de Salud Gonzaga de Ica. O dice de repente, médico, patólogo del Instituto Nacional de Salud. O de repente cualquier otro tipo de título debe ir debajo, deben estar los títulos o lo que corresponde a qué área, en qué se desarrolla ese autor. El año en el que fue escrito, importantísimo. Todo trabajo
de investigación, ustedes tienen que ver el año en que fue escrito y a la vez me atrevería a decir el año en que fue publicado. Digamos que es un trabajo de investigación que fue publicado en enero del 2020, pero el artículo fue escrito en el año 2010. ¿Cuánta demora? 10 años. ¿Es válido o no es válido? Eso entra a controversia. ¿Por qué entra a controversia? Porque el artículo científico, cuando son artículos de temas olvidados, huérfanos, o enfermedades que le dicen huérfanos, olvidadas, o caso de de algún tipo, digamos, de patología o tema que no es casi tocado, evidentemente, es válido. O sea, esos temas no invalidan una tesis o un trabajo de investigación porque están por más de 5 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque son temas olvidados que casi no se tocan. Entonces, sí es válido colocar esos trabajos y es válido que ustedes le pueden dar la validez. ¿Por qué? Porque no hay más bibliografía de esos temas, ya no hay más trabajo de investigación. Solo hay 3 o 4 contados en todo el mundo. Entonces, en vista de ello, solamente toman esos y así ponen a criterio del jurado, la persona a la cual están dando el análisis, que busque también en la información y van a encontrar que no hay. Entonces, sí es válido hacer una lectura crítica, así sea de hace 10 años o 12 años. Incluso la información que tenemos para lectura crítica, lo mínimo que tenemos es del año 2012, no tenemos más información, para ser sinceros. No hay más información. Entonces, tenemos que ser cautos y tenemos que ser también técnicos para poder tener criterio para poder analizar. Interpretar el título del artículo, siempre el título debe tener las variables de tiempo, espacio y persona, sea un artículo científico de epidemiología o no, o sea, clínico, siempre tiempo, espacio y persona. Porque tiempo, ¿en qué temporada lo hice? ¿En qué año? ¿En qué semestre? Espacio, ¿en qué lugar? ¿Qué hospital? ¿Qué departamento? ¿Qué provincia lo hice? Y persona, ¿sabe? Pacientes de tuberculosis, de diabetes, de inmunodeficiencia, de VIH, de COVID-19, ¿de qué patología, daño o es factor de riesgo de pacientes con, vamos a decir, con estrés, con demencia senil o alguna población en particular? Tenemos que evidenciar eso. Por eso el título es importante también identificarlo. Identificar las secciones en que está dividido. Eso debe estar acorde al INRID. Si es un artículo de ciencia de la salud, al INRID. Si es un artículo de ciencias sociales, al APA. El APA es otro tipo de clasificación cuya digamos, distribución es algo diferente. Como es una ciencia social, no, pero no va al caso. Por eso se los menciona nada más. Pero lo que ustedes deben ver es que todo artículo científico relacionado a ciencia de la salud debe estar basado en el INRI. Ahora, los gráficos, figuras, tablas y fotos, importante también. Nunca ver si hay un gráfico, digamos, de edad, de una pirámide poblacional de una enfermedad tal por la cual tantos son atacados de esa enfermedad, varones, mujeres en etapas de vida. No debe repetirse igual una figura, una tabla que también tenga sexo y edad. No puede estar redundando las dos. O tomas en cuenta y ves ahí que se encuentra en la pirámide poblacional de esa enfermedad, o se ve el gráfico de sexo y edad. No puede darse a ambos, porque al redundar también invalida el artículo. Y eso es importante ver. Y la bibliografía, si es reciente y relacionada al caso, ¿no? Al tema, eso es importante también. Y también ver, pues, que no sobrepase los 5 años. Eso es importante en esta situación, ¿no? O sea, a excepción del pequeño caso que le dicen, ¿no? Su generis que les mencioné. O sea, el paso 1, revisar la lista de autores y ver la publicación en la que aparece el artículo. Todos sabemos que prácticamente ve lo mismo que les he mencionado, es lo mismo que se ve ahí. O sea, nuevamente se revisa el artículo. Cuando uno hace lectura crítica, tiene que revisar un artículo científico 2, 3, 5, 6, 10 veces. Cuando recién es una persona que aprende a leerlo. Cuando ya tiene, digamos, experiencia o experiencia en ello, prácticamente tienen que, ya lo hace derechamente, lee las partes que más es conveniente y después ya analiza directamente el artículo. Hasta con el título nada más. Ahora, les decía que hay organizaciones que prácticamente ponen sus requisitos. Aquí, por ejemplo, este es de los editores, la revista de editores médicos, Comité Internacional de Revistas de Editores Médicos de Estados Unidos. Ellos ponen acá todos
todas las características que debe tener el artículo. Todos son clínicos, no son artículos clínicos. Aquí habla acerca de recomendaciones, qué cosa deben ir en las recomendaciones, roles y responsabilidades de los autores, contribuyentes, revisores, editores, publicadores y todo lo demás. Debe tener protección de la parte ética, protección de los participantes, registros, guías de reporte, abstracts. Y acá importante, la parte que está en rojo es la más importante. Es la preparación del manuscrito. Por eso les digo, lo importantísimo es esto. La preparación del manuscrito que va a ir en la revista médica. Los principios generales, el reporte de clínica, las secciones. Va, título principal o página principal, introducción. El abstract, la introducción. El abstract es el resumen. Lo que ven chiquitito en negrito que va al inicio del artículo. Introducción, la metodología, la selección y descripción de participantes. Ahí van los criterios inclusivos y exclusivos, la información técnica, la parte estadística, los resultados, la discusión, las referencias, si hay consideraciones generales, si hay algún formato o estilo de las referencias, o sea, si es Vancouver u otro. Los anexos después, que son las tablas, las ilustraciones en las figuras, algunas unidades de medida, las abreviaciones, las abreviaturas y los símbolos, y algunas partes acerca de los manuscritos. Pero lo importante es que ustedes sepan la estructura. Por eso es importante, cuando ustedes leen un artículo, viene de tal revista. Ah, ya, viene de la revista Llama. Entonces, en la revista Llama yo agarro y veo esto, las recomendaciones que dan Llama para la publicación. Lo primero que veo, leo el artículo, ya. Vamos a ver si el artículo está acorde, si está primero publicado en esa página. Puede tener ahí la referencia, ahora vienen con referencia en la parte inferior. Entonces, ese artículo lo reviso ahí en la revista. Y reviso en la revista si está acorde a lo que la revista ha solicitado que sea la estructura del artículo. Y debe estar, lo mínimo, debe estar acorde al INRID. Si no está acorde al INRID, no es válido. Acá igual, para la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del INS, también tiene sus características. Acá, por ejemplo, dicen título en español e inglés, una extensión máxima de 15 palabras. Un título corto en español con una extensión máxima de 5 palabras. O sea, hay cosas que se piden y si ustedes lo buscan en la página web del INS, van a ubicar allí. En cada una de las revistas tiene sus requisitos e instrucciones para presentación de artículos. E incluso cuando ustedes salgan de la Facultad de Medicina y egresados, cuando haya presentaciones de artículos científicos hay publicaciones de artículos científicos en el Colegio Médico, en las sociedades de medicina interna, la sociedad de gastroenterología, entre otras. Incluso en Estados Unidos solamente se hace presentación de abstract, de resúmenes. No se hace presentación en Estados Unidos. Nosotros en epidemiología nos piden por la OPS presentación de abstracts para premiaciones. O sea, no nos piden presentación de todo el artículo científico. Posteriormente ya lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con bases de datos que tienen información, pero inmensa, de todo un daño o enfermedad. Entonces solo nos piden que nos convoquemos el abstracts. Entonces, lo segundo, leer el resumen o el abstracts, prácticamente. El resumen en abstracts es un párrafo pequeño en el cual se explica el objetivo, ¿no? El propósito de la investigación, los resultados, conclusiones, ¿y para qué sirve? Para ver si el artículo es relevante para tu trabajo. Si no es relevante para tu trabajo, no lo tomes en cuenta. Porque ¿para qué es importante hacer la lectura crítica? Para ver si va a ser útil para tu tesis, si va a ser útil para tu trabajo de investigación también que estás haciendo particularmente, ¿no? Aquí, acápites, entenderlo lo mejor posible, identificar el argumento central en el artículo, tiene que estar acorde al título, eso es importante, y mirar las conclusiones. Eso es importante para ver el abstract. Echar un vistazo a todo el artículo nuevamente. O sea, aparte de haber revisado primeramente, lo esencial es estar en una revista que no sea literatura gris. ¿Saben lo que es literatura gris? A ver si alguno de ustedes puede decirme qué es literatura gris en el chat. ¿Qué es literatura gris? ¿Saben lo que es literatura gris? ¿Alguien que pueda definírmelo? En el chat. ¿Alguien pueda definirme qué es literatura gris? Nadie. Bueno, literatura gris vienen a ser revistas que no están registradas, no tienen ISBN,
no tienen reglamentación adecuada, no respetan el Vancouver. O sea, esa es literatura gris. Es como si, digamos, dentro del mundo de los artículos científicos se mete una caricatura, o un cómic, o un anime, o un manga. Eso es una literatura gris, vamos a decir. De repente a alguien se le ocurre escribir que la vacuna contra COVID-19 va a crear zombies. Eso es una literatura gris, porque no hay nada demostrado. ¿Me entiendes? Eso es una literatura gris, algo que no está demostrado y no llega a tener información que sea evidente y que pueda ser comparativa. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de echarle nuevamente un vistazo, se analiza nuevamente de que tienen que leer su artículo científico. Le dan otra, después de darle un vistazo a grosso modo, como le dije, el autor, de dónde está publicado, de los objetivos, del título. Después ya tienen que leer todo el artículo completo. Entonces ahí, ¿qué comienzan a hacer? Agarran lápiz y papel, que es algo importantísimo. Ahí no se usa computadora, lápiz y papel. Acá me dicen, considerativa literatura gris a los artículos publicados en revistas predadoras. Es una parte es esa. Una parte son las revistas predadoras que agarran los artículos, le cambian el nombre y después lo publican ellos como autores. Es una parte. Pero como le dije, literatura gris es aquello que son revistas que no están reconocidas con el ICBN, que no no tienen criterios técnicos, de repente no usan, ya puedes presentarlo en Vancouver, puedes presentarlo en APA, puedes presentarlo como quieras, pero lo presentas. Y no tienen editores respetables, no, nada de ello, es la literatura gris. Entonces, después de ello, hacen ustedes, como les decía en ese paso 3, revisan el artículo completo. Luego de revisar el artículo completo, prácticamente ingresan a su hoja, lápiz y papel, y comienzan a escribir todo lo que ustedes encuentren, lo relevante. Hacen preguntas ustedes sobre todo el artículo. Si de repente el título está bien, el abstract, el objetivo no es acorde al título, todo ello tienen que ver. Si el título está acorde a la definición de tiempo, espacio y persona, o sea, revisan todo el artículo. Hacen preguntas a este y siniestra, lo marcan, lo remarcan, lo resaltan, todo el artículo científico. Entonces, si aparecen dudas, son preguntas, y esas preguntas van llenándolas. Aquí, para que ustedes vean, por ejemplo, dice, fase de inicio de una lectura crítica. ¿Es interesante el título? Sí. A ver, ahí leen. ¿Los autores poseen experiencia y son independientes? Sí o no sabemos. Después, si no, ir al siguiente artículo. Si no es interesante el artículo para mí o no está acorde al tema que yo voy a realizar en mi tesis o mi otro trabajo de investigación, no va. Entonces, lo retiro y busco otro artículo. Ustedes cuando van al... ¿Qué tipo de buscador usan ustedes para artículos científicos? ¿Pueden decirme? ¿Qué tipo de artículos buscan ustedes para artículos científicos? ¿Qué tipo de buscadores, perdón, para artículos científicos? ¿Alguno puede escribir en el chat? ¿Qué más usan? Ese cielo, Act Today, bibliotecas virtuales en salud, ya. ¿Han usado? A ver, ¿qué otro más? Hay uno que es global, que ustedes no han mencionado. Scopus, bueno, eso necesitas favoritas a veces. Medline, bueno, también. Miren, el tipo de digamos, buscadores tienen el Google académico. El Google académico congrega todos los tipos de revistas y publicaciones que existen en Google académico. Número 1. Segundo, tienen el EndNote. El EndNote es prácticamente un buscador global de bibliotecas virtuales de artículos de investigación. Entonces, lo que ustedes deben hacer es, número 1, ponen digamos, los filtros que quieren, por ejemplo, en los últimos 5 años, desde el 2000,
16 hasta la actualidad, comienzan a buscar. Y automáticamente con el título que ustedes dan con las palabras clave, automáticamente va bajando. Si ustedes van viendo, el título corresponde al tema que yo voy a tratar, no corresponde, van filtrando, no, esto no, esto no y esto no. Y si de repente el título es apropiado justo para o sea, el título marca el tema que están ustedes investigando, y leen después los autores, y ven el abstract, ya, este es mi tema. Y entonces comienzan. Algunos errores que ustedes van a encontrar en los trabajos de investigación, en los artículos. Aquí dice, estudios sobre. ¿Qué tipo de estudio? Caso control, cohorte, descriptivo, aplicativo, no dice, experimental, estudio preliminar de igual. ¿Qué tipo? No hay ningún tipo acá. Nuevo estudio sobre, tampoco. ¿Qué tipo de estudios nuevos sobre? O sea, no, estudios de educación, estadístico, demográfico, experimental, descriptivo, aplicativo, no dice. Investigación acerca de todos los artículos de investigación, pero ¿cuál es? Informe de los artículos científicos, no son informes. Situación de, cuando se habla de situación, estamos hablando de una sala de situación. Observación de, tampoco. Observación, ¿se trataría de qué? De un trabajo de investigación experimental, cuasi experimental. Conceptualización, tampoco. Nuestra experiencia de, eso más es es una vivencia, no es un trabajo de investigación, un artículo científico. Resultados de un estudio sobre, tampoco va. Aportación sobre, eso tampoco va. Contribución al estudio, tampoco va ese título. Análisis de resultados, análisis de la situación, esto más va para un informe. Comportamiento de, tampoco. Controversia antes, si es controversia, esto va a terminar en una discusión y no va a tener resultados. Nota sobre, tampoco. Consideraciones acerca, tampoco va. A propósito de, aquí hay algo que sí les tengo que mencionar. Por ejemplo, un artículo científico sí puede llevar a propósito de, pero al final casi del título. Por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto en el hospital, tiroiditis de Hashimoto, punto. A propósito de 2 casos atendidos en el Hospital Regional de Ica, enero-junio de 2020. Pero va después, no va antes. ¿Entiendes? Entonces, ahí sí puede ir, pero después de la patología o el daño. No va al inicio. Una aproximación a, tampoco. Reflexión sobre, tampoco. Valoración del, tampoco. Tratamiento nuevo para, tampoco. No va. Esos son errores en el título. El título, recuerden siempre ustedes, va siempre la persona, ¿no? Que viene a ser prácticamente el propósito del tema de investigación. Va el tema y después el propósito y después va la parte de espacio y después va, o la población, y después de eso va el tiempo. Por ejemplo, ponemos ahí, factores de riesgo de la diabetes gestacional en el servicio de ginecología del Hospital Regional de Ica. Enero-junio de 2020. Entonces, ahí va el propósito, el tema de investigación, va la población que está siendo estudiada y el tiempo. Y ese es todo el título. Y está marcado. Si no ponen todo completo, no es válido el título. Entonces, por ahí ya van discerniendo que ese trabajo está mal hecho. Si el título está mal, lo demás. Algunas cosas, bueno, esto lo he colocado, pero es un tema como explicarlo en dos. Les pediría que ustedes busquen información sobre el índice de la niebla. No lo puse. Esto tiene que ver mucho con el número de palabras que deben tener, digamos, de los títulos, los extras y otros. No lo saqué porque se me pasó por el tiempo. Por esto lo he elaborado en la oficina. Bueno, vamos a ver la segunda fase de la lectura crítica. ¿Qué quiere decir? Después de haber visto lo anterior, veo los resultados que están en el abstract. Estamos hablando del abstract recién. En el abstract, ¿son útiles los resultados o no me son útiles? Si son útiles, ¿puedo aplicar esto a mi práctica profesional o a mi investigación? Sí. Entonces, ¿cuál es su intención? Y si no, dejo ese artículo, no me interesa, me voy al siguiente artículo. O sea, si estos resultados que ven ahí son importantes para tu práctica asistencial o para tu trabajo de investigación.
correcto. Y después, la tercera fase de la lectura crítica. ¿Cuál es la intención o sea, cuál es el objetivo, por así decirlo, en el trabajo de investigación? Utilizar una nueva técnica diagnóstica, conocer el pronóstico, determinar una etiología, distinguir terapias útiles o inútiles, ¿no? O conocer algún tipo de formulario u otro. Entonces acá, ¿existe comparación con otro? Si utilizan una prueba diagnóstica, acuérdense siempre, en la prueba diagnóstica que ustedes van a investigar, esa es la prueba que se está estudiando. Y hay una prueba de oro, que se le llama. ¿Ustedes han escuchado de las pruebas diagnósticas? A ver, escriban en el chat. El estudio de pruebas diagnósticas, cuando hablamos de estudios experimentales, por ejemplo. ¿Han escuchado las pruebas diagnósticas? Siempre hay una prueba que es prácticamente el estudio se basa en eso, que en ese medicamento, en ese antibiótico, en otro. Y el otro es la prueba de oro. Por ejemplo, si yo quiero tratar una amigdalitis, pongo un antibiótico amigdalón, digamos, le llamo así, amigdalón X. Y la prueba y el tratamiento de oro viene a ser la amoxicilina por excelencia. No es tipo de caso, no es caso control. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy probando esa amidalona versus ¿cómo le digo? Versus la amoxicilina es el tratamiento de oro. Y cuando se trata de una técnica diagnóstica es así. Por ejemplo, voy a probar la prueba rápida versus la prueba molecular de hisopado. O sea, la prueba rápida con la gotita de sangre versus la prueba molecular. Y veo cuál de las dos tiene mayor especificidad, mayor sensibilidad. Y contra todo pronóstico, la prueba de hisopado tiene mayor sensibilidad que la prueba rápida. Pero por cuestiones de costos actualmente, por ejemplo, acá en el Perú y en otros países están tomando las dos y le dan positivo y las dos son confirmatorias. Por cuestión de costos, ¿eh? Pero no es porque sea una más válida que la otra. No. ¿Ya? Cuando se conoce, para conocer el pronóstico, se usa cohorte, si se ha usado cohorte clásica o no. Cuando habla de pronóstico se analiza una enfermedad con un grupo que tiene la enfermedad y a dos grupos, perdón, que se les ha, a uno se le ha puesto un factor de riesgo y al otro ningún factor de riesgo. Entonces se estudia como una cohorte, ¿cuál de los dos está desarrollando la enfermedad? Va a haber personas que desarrollen una enfermedad incluso sin el factor de riesgo y hay otras que van a desarrollar la enfermedad con el factor de riesgo. Y ahí se trata como un estudio de cohorte simple. Cuando se determina una etiología, se ve, por ejemplo, en el estudio de la fortaleza de causalidad. Ahí se usan los criterios de Hill. A los que no conocen, busquen los criterios de Hill, de causalidad. Lo que tienen mis clases, pásenlas a los alumnos para que puedan leerlos. O de repente les puedo pasar más tarde los criterios de Hill para que ustedes los puedan ver. Después de distinguir entre terapias útiles e inútiles, también es importante si ha sido aleatorio o no el estudio que se ha realizado. Y conocer un fenómeno cualitativo, si prácticamente ese es para trabajos de investigación descriptivos. Si de repente ha habido o no ha habido una ficha de análisis de datos, de recolección de datos adecuada, eso también tienen que ver. La parte de estudios estadísticos, yo les recomendaría de repente hacer otra sesión para ver lectura crítica por cada parte del artículo científico. Ahorita lo estamos haciendo a grosso modo como un pincelado, para que ustedes lo tengan, para que tengan una noción, ¿ya? Si es que cumple con todos estos criterios, se lee el material y métodos de este artículo. Caso contrario, si no se reúnen las cantidades para cada uno de los temas, por ejemplo, en un caso que diga estudio comparativo entre la prueba rápida y el hisopado nasofaringeo o prueba molecular PCR, o sea, proteína selectiva de COVID. Ya, entonces, ¿qué está haciendo? Comparativo de uno al otro. Ah, sí va. Entonces, yo voy a estudiar ahorita los diagnósticos de COVID, sino definiciones de caso, comparación con las pruebas rápidas. Entonces, voy a ver si el criterio es, mi hipótesis va a ser que de cada definición de caso
digamos, sustentada por el epidemiólogo, se le tomó su muestra y si está acorde con la prueba que le han tomado. Y de estas pruebas, ¿cuál de las dos tiene más sensibilidad? O sea, ¿cuál de las dos fue positiva para esa definición de caso? O sea, si esa definición de caso es que era sospechoso y la de hisopado salió que era confirmado, correcto. Y si la de prueba rápida salió que la mitad eran confirmados y la mitad eran descartados porque salía negativo, ahí es una comparación. ¿Entiendes? E igual para los otros tipos, dependiendo de la situación o el tema que vayan a tomar. Si es cada uno de estos estudios cuyos objetivos los redacta el investigador y van acorde al estudio que van a realizar en la parte inferior, si va ahí, ya paso al material y métodos. Caso contrario, no. Ya ese artículo no me sirve porque no va acorde. No hay un marco lógico, no hay un marco lógico entre lo que dice su objetivo y lo que está desarrollando en el trabajo. Entonces, otra cosa más. De repente, muchas personas no les gusta rayar los libros, no les gusta rayar. Yo también soy así, no me gusta rayar los libros, los artículos, pero a veces hay que hacerlo, porque uno encuentra errores. Entonces uno mira el artículo y nuevamente vuelve a leer el artículo, porque ya encontré que el tema del título, el tema del abstract es adecuado. Vuelvo marco todo lo demás y comienzo a ver dónde hay errores. Comienzo a buscar las palabras que no comprendo, las pongo en interrogante. Le pongo un interrogante con lapicero, con resaltador, bueno. Y entonces comienzo a buscarlo en un diccionario médico, o si no en una página web de una entidad que sea respetable. No voy a buscarlo en Facebook, no voy a buscarlo en WhatsApp, le digo al vecino, oye, pata, ayúdame, no. Lo tengo que buscar en la OPS, en la OMS, en el diccionario Dorland, en un diccionario de etimología médica, si son términos que tengan prefijo y sufijo, pero uno respetable. Entonces, en el Dorland, por ejemplo, lo puedo buscar. Entonces, ya de esa manera voy adentrándome y voy analizando el artículo. Por eso ya hay análisis. Correcto. Análisis. Y siempre comienzo con las palabras clave que veo ahí en el artículo. Eso es lo principal. ¿Ya? Necesariamente solo las palabras que no entiendas. O las palabras en las cuales tienes poco control o no conoces, esas son las palabras que tienes que buscar. Es importantísimo eso. Pero, nuevamente leen el artículo. O sea, vuelven a repasar el artículo. Ya, y nuevamente se lee el artículo y ahora, ¿qué haces en tu cuadernito con tu nota, en tu hojita? Comienzas a leer parte por parte. La mayoría de personas dice, ¿por qué lee la introducción primero si es lo último que elabora el autor en el artículo? Porque el artículo científico, lo último que se elabora es la introducción, porque ahí va todo lo que te va a presentar en el artículo. Por eso se elabora al final, pero es lo primero que uno debe leer, porque ahí a uno lo transporta a la investigación que se va a realizar. O sea, te presenta la investigación en la introducción, por eso se llama introducción. ¿Se revisa en base a qué? Si el resumen que está allí en la introducción, no es el abstract, en la introducción te dice qué es lo que te resume del artículo, me es útil, no me es útil, porque ya lo delimité en el abstract. Cuando ustedes ven un artículo, primero aparece el abstract, después dice, amplíese el artículo en total, en general. Ya, primero por eso se lee el abstract. Después ya comienzas parte por parte. Lo he hecho pequeñito para que ustedes puedan ver. La introducción entonces brinda la información que está en el resumen, pero un poquito más detallada. Eso es verdad. En la introducción se busca ¿qué cosa? Se busca ver la descripción de todo el proceso de investigación y para qué te va a ayudar en tu trabajo. O en tu trabajo de investigación o en tu aplicación práctica, ¿no? Luego la parte de metodología. Por eso le digo que esto es un tema muy amplio. La parte de metodología, prácticamente ustedes lo primero que tienen que ver es si la pregunta que se plantea está acorde al título. Esa es la pregunta, el tema de investigación está acorde al título. La pregunta de investigación está acorde al título y a los objetivos y está dentro de lo que te marca en el abstract, si está dentro de lo que te marca en la introducción. Sí o no, si no tiene un marco lógico, una con el otro, no están relacionados, ya hay un error en el trabajo. Y se ha ido por las ramas el autor. Por eso es que los editores son muy exquisitos y a veces regresan los trabajos dos veces y ya no te lo reciben la tercera.
porque dice, este trabajo no va acorde una sección con la otra del artículo. Correcto. Porque si no va acorde los objetivos con la pregunta de investigación, no va acorde tampoco con el título, no va acorde con nada. Porque lo que tienen que responder al final, los resultados, la parte de los resultados te va a responder a los objetivos. O sea, los resultados son la respuesta a los objetivos. Luego de esto, se va a ver los resultados. Los resultados aún están en una etapa empírica, a pesar que está dentro de la metodología del trabajo, de la ficha de recolección de datos o de la encuesta, pero es una parte empírica. Todavía solamente se han sacado gráficos, se han sacado tablas y no se están interpretando. Solo se está viendo qué es acorde a la investigación que se está haciendo, a la hipótesis que se ha elaborado. Si es que es un tema, digamos, analítico. En el caso descriptivo no requiere hipótesis, pero sí debería ponerse porque guíe a la persona que va a leer el trabajo. De repente si es primerizo o no sabe, bueno. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a indicar solamente los resultados, va a ver cómo los resultados están relacionados con la metodología, si va de acuerdo o no. De repente me ponen en el resultado, le sacan, vamos a decir, a ver, vamos a ver, si sacan un ratio y están realizando un trabajo de investigación de una corte. ¿Para qué me sirve un ratio en la corte? O sea, el resultado está de más, no me sirve. O de repente que me pueden sacar un riesgo relativo y están haciendo un trabajo de caso control. ¿Y qué hago yo con un riesgo relativo en un caso control? Me dicen si, o vamos a decir, un indicador de Pearson en un estudio cuasi experimental. ¿Para qué me sirve si no está dentro del marco metodológico que estoy trabajando? O me sacan solamente porcentaje y número de casos en un trabajo de caso control. Tampoco va. O sea, tienen que analizar que la parte de resultados esté acorde a la metodología que se describe en la sección que corresponde, ¿no? De metodología. Eso tienen que analizar esa parte. O sea, hay unas tablitas que te dicen, bueno, no las he sacado ahorita, pero unas tablitas que te dicen por cada trabajo de investigación, por cada trabajo de investigación, qué tipo de indicador tienes que utilizar estadístico. Eso es lo que va acorde a esto. Luego, la sección de discusión. Teniendo los resultados que es la parte empírica, ahí ya recién viene la parte analítica. La parte analítica es la parte de discusión. La parte analítica te dice qué de la discusión, de los resultados, qué me sirve para responder a los objetivos. O sea, debo interpretar todo lo que empíricamente he hallado con mi ficha de recolección de datos, lo he vaciado en una base, he hecho el cruce de variables, he creado mi tabla dinámica, he hecho mis gráficos, he hecho mis tablitas bonitas, todo bacán. Ya tengo que interpretar. En mi investigación, ¿para qué me sirven esas tablas? ¿Qué veo allí? ¿Qué método estadístico me ha servido de lo que he propuesto para demostrar que mi investigación es evidente y puede ser incluso tener un criterio práctico, de utilidad práctica? O sea, todo eso tengo que colocar en los resultados. Y los resultados, perdón, en la discusión. En la discusión toda la vida, ¿qué cosa es lo que va a hacer la discusión? La discusión me va a servir para responder, la discusión me va a servir para responder prácticamente todos los objetivos que tengo. Igual, nuevamente, sacar tus propias conclusiones. Si bien es cierto, tienes la conclusión, automáticamente todas esas conclusiones tienes que ver si están acorde o te responden las preguntas que habías hecho al inicio de revisar el artículo, en el paso 3. Todas las preguntas que habías puesto en el paso 3 y 4, ves si son respondidas con estas conclusiones y estos resultados. Y luego, vuelves a leer por segunda vez todo el artículo de recomendación que pongo abajo. Nuevamente,
y ver si es acorde a lo que han estado proponiendo como los objetivos los autores, si la metodología es adecuada, si de repente las conclusiones también son adecuadas, si los resultados son adecuados, todo ello, para ver si está acorde. Caso contrario, no va. E incluso si son personas que recién están iniciando, tienen que volver a leer el artículo y volver a incrementar su número de preguntas y tratar de responderlas con lo que encuentran en el artículo científico. E incluso yo les diría que deberían atreverse a leer otros artículos científicos similares de otras ciudades, otras realidades. Entonces, de esa manera, ustedes van a comparar lo que dice un autor de otro, e incluso a veces pueden encontrar plagio. Y es algo sencillamente, ¿qué es lo que hacen los sistemas o los softwares antiplagio? O sea, verifican si por otros lados, párrafos incluso, han sido copiados o parafraseados de otros trabajos de investigación, otras tesis. Aquí un ejemplo. ¿Cuál es la función de cada una de las partes del artículo científico? El título dice de qué se trata el artículo, la función. En la lectura crítica permite tomar la decisión sobre si debe leer algo más, igual en la relajada. O sea, la lectura a grosso de cualquier persona que no es científico, ni es médico, ni es profesional de salud. En la parte de autoría, quién hizo el trabajo y quién asume la responsabilidad del artículo. En la lectura crítica no es particularmente importante. En la lectura relajada sí, porque puede ser que sea un conocido, bueno, entre otras cosas. Aunque en la lectura crítica, más que los autores, debería ponerse autores y publicación en la cual se realiza. Eso sí es importante. Esto lo he tomado de un libro que si ustedes tienen oportunidad de conseguirlo, es muy bueno, es el año 2000. Es el libro de trabajo de investigación biomédicos esenciales escritos, segunda edición. Está todo en inglés, ¿eh? Lo pueden ubicar en internet. El resumen o abstracts, resumen los resultados del artículo. Importante, la mayoría de los hechos sobresalientes están en ese punto, en ese pequeño párrafo, 2 párrafos, ahí está todo. Lo más importante. Para el relajado no, porque tiene que leer todo el artículo, porque si no va a entender nada, porque es una persona que no es docta en el lenguaje técnico. Entonces incluso ella va a tener más dificultad que ustedes porque tiene que utilizar diccionarios, tanto médico como diccionario regular, diccionario normal común de la lengua española, porque no tiene conocimiento técnico. En la parte de introducción, digamos, es como un prefacio, o sea, el inicio de que te va a explicar todo lo que en trabajo, como les dije, un poco más enmarcado o más amplio, perdón, que el abstract. Entonces, no es importante, el lector debe, para la partitura crítica, debe poner la mayoría del artículo en contexto, o sea, aparte de la introducción, que te va a dar una parte de ampliarte cómo está hecho el trabajo de una manera casual, tienes que leer parte por parte. Para la persona que hace lectura relajada, o sea, el común de los mortales dice, ya, este artículo está bonito, sí, yo voy a ver, lo voy a leer para conocer más del tema. En materiales y métodos, ¿qué dice? Da los detalles de los materiales y sitios utilizados y de metodología, los métodos experimentales, no necesariamente experimentales, sino metodología de investigación. Hay un error en esa traducción que han hecho ese libro está en inglés, como les digo. En la lectura crítica merece detallada atención, dice exactamente cómo se hicieron los experimentos, acá tampoco no es experimentos, acá sino es la investigación. Es un lugar para encontrar la debilidad en el enfoque que le dio la autora. O sea, aquí, si no cumplen la metodología, te mata los resultados y te mata la discusión. Igualito es en la lectura relajada, acá no son estándar porque la persona no conoce, no trabaja, ¿ve? Acá dice, confunde a alguien que no conoce el campo de la ciencia. En los resultados reporta lo que los investigadores han encontrado, pero son solamente gráficos, figuras, fotos, todavía no ha sido rotundamente analizado, es solamente algo empírico. En la lectura crítica son los hechos nada más, es lo que dice, solamente lo que encontraron, todavía no se ha analizado. En la lectura relajada es un resumen cuidadoso, dice, si los resultados apoyan la hipótesis y si ellos también apoyan el punto de vista, bueno, ya, hay preguntas que pueden surgir. Pero en el caso de nosotros no, solamente es lo que han encontrado, todavía no se ha analizado. En la discusión sí, acá te dice si la investigación hay suficiencia de los mismos, o sea, si es
está acorde con todo lo demás que han hecho, si está acorde a la materia y método, si está acorde al objetivo, eso también es importante. En el caso de la lectura crítica no es tan importante, dice, el lector debe evaluar los datos y colocarlos en el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que hacer preguntas. Cada discusión responde al objetivo de la investigación que ha propuesto el autor. Cada discusión está relacionada a los resultados que encontró, o es la discusión deriva de los resultados que encontró. La discusión está basada o no en los materiales y métodos que colocó el autor. Eso también es importante. Por eso les digo, si materiales y métodos están mal, todo lo demás que sigue falla. La discusión, en el caso de la lectura relajada, es la mejor ventana, dice, en el contexto del autor, revelando nivel de confidencia en las conclusiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para una persona común, la discusión es lo primero que va a leer. Ella no va a leer los resultados, porque los resultados es algo que de repente puede tener importancia o no. Él quiere ver las conclusiones, o sea, la discusión. Eso es todo lo que le interesa. En el caso de la bibliografía, es todo otro tipo de artículos científicos que se han tenido remanentes, o de referencia para elaborar el artículo. La parte de la ficha de recolección de datos, todo, pero ha sido prácticamente como dice la lectura crítica, muestra dónde encontrar detalles o métodos o contextos similares prácticamente. Y en la lectura relajada son una fuente de información adicional. ¿Qué quiere decir? De por ahí pudo haber sacado la idea, o que a veces no es así. Uno viene con la idea porque tiene la incógnita de ese daño, de esa patología, digamos, de ese tipo de enfermedad. Y como tiene esa incógnita, quiere resolver. Puede haberlo leído digamos, en otro artículo, puede haberlo leído en una revista, puede haberlo visto en la calle y vio un paciente de tal patología y se le ocurrió, ay, ¿por qué será así? Esa es la idea, ¿no? Aquí, de repente, para terminar, esto es una conceptualización, un resumen de todo lo que se ha dicho. Primero comienza para que ustedes vean cómo va una investigación, cómo va a ir una investigación. Primero tienen lo que son de la parte derecha, el problema o las preguntas de investigación. Correcto. Después tienen, que es la parte conceptual, cómo se inicia un trabajo. Después la revisión bibliográfica. Después el marco teórico. Después la definición de variables. Esta es una parte que se llama la fase conceptual de un trabajo de investigación. De aquí, después de ello, creas tu hipótesis y tus objetivos. Aunque no siempre es así. A mí me parece siempre que lo primero que se debe iniciar es con el título. Después del título, crear los objetivos. Después del objetivo, hacer la revisión bibliográfica, el marco teórico y definir las variables. Porque las variables se hacen después del objetivo y de la hipótesis. Pero bueno, algunos autores dicen una cosa, otros autores, la experiencia dice otra. En la parte de planificación, ¿qué hacen ustedes? Ya ven la metodología de investigación. La metodología, todavía no tienen ficha, recién están creando su diseño, identifican la población que van a trabajar, con la que van a trabajar, determinan los casos, si hay muestra o no, hacen un estudio piloto, si es un estudio de caso control, un cohorte o un estudio experimental. Esa es una fase que se llama planificación. Hasta ahí solamente se está viendo parte teórica y algo de lo que se llama los hechos. Luego se realiza la recolección de datos. Y ustedes con este estudio piloto analizan y validan su ficha de investigación, su ficha de recolección de datos, su encuesta. Esa ficha o encuesta la hacen en una pequeña población muestra y después de ello ya recién la validan con su autor, los coautores, con su asesor y después elaboran fuentes de información. ¿Qué viene a ser la fuente de información? Ya, la fuente de información prácticamente van a ser sus bases de datos. Lo elaboran en SPSS, en EPIINFO, en la base que ustedes deseen, o en Excel mismo, y después lo trabajan en Stata o como ustedes gusten. Luego hacen la recolección de datos con esa ficha validada, se procesan los datos, se presentan los datos, es decir, se elabora la fase de gráficos, tablas, mapas, entre otros. Es una fase, como les digo, empírica.
Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que se está analizando, pero algo al revés. Y después viene la fase interpretativa, que ya de analizar se ve la validez interna y externa, si es algo que va a servir tanto para los investigadores como para la sociedad en general, la importancia y novedad del tema, acuérdense de eso, ¿por qué? Y eso también a mis alumnos les digo, cuando uno va a elaborar un trabajo de investigación, por favor, siempre elaboren algo sencillo, no se vayan por las ramas, no quieran descubrir Roma, porque ya todo está hecho. Por ejemplo, ahora, muchas personas están tomando en cuenta que van a hacer un trabajo de COVID, pero ¿cuánto conocen el COVID? Esa es la situación. Muchos pueden hacer trabajo descriptivo de COVID, porque dice, va a ser más fácil presentar un trabajo de COVID porque no hay gente experta en COVID, pero el COVID no viene a ser más que una IRAG, que hay gente experta en IRAG, que es una infección respiratoria aguda grave. El que sabe de IRAG solamente le agrega sus conocimientos, la historia natural de la enfermedad COVID, los factores de riesgo COVID, la prevención COVID, la etiología COVID, y se acabó todo. Todo lo demás es igual. Porque vas a tener neumonía típica, vas a tener cuadros moderados, y de allí viene que tienes casos leves, moderados y severos, y que el severo es una neumonía típica, y se acabó. Todo lo demás es IRAG, igualito, porque estamos tratando los casos como IRAG. Y también el tratamiento, no hay tratamiento, pero tiene un tratamiento alternativo, experimental, que es hidroxicloroquina. Entonces, solo varían 2, 3, 4 variables y lo demás sigue siendo igual, la misma historia de hace 11 años. Así que no crean que es fácil engañar a una persona que conoce de repente de Irak, a un neumólogo, a un médico internista es difícil, o a un investigador es difícil engañarlo, porque el tema es nuevo, solo es nuevo en base a la etiología, pero todo lo demás sigue siendo un síndrome que es conocido hace prácticamente 10 o 11 años. Y después de eso, el alcance del trabajo de investigación y sus limitaciones, sus limitantes. Eso es importante siempre colocarlo, y si no hay intereses, conflictos de interés en trasfondo. Y las conclusiones o respuestas, que también es importantísimo poner. Ahora, de repente, para terminar ya, la persona que tiene experiencia en lectura crítica, quiero que ustedes vean, cuando se habla de un nivel básico, en el cual van a estar de repente una por parte de ustedes, un porcentaje de ustedes, lo primero que tienen que hacer es formular preguntas clínicas con respecto a los temas de investigación, a los artículos de investigación que encuentren. Búsqueda de información en fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Ya saben que hay fuentes primarias, secundarias y en este caso terciarias. Las fuentes primarias son las historias clínicas a las cuales no van a tener acceso por el artículo científico. Prácticamente tiene un resumen de todo ello. Pero las fuentes secundarias sí. Cuando se habla de revisiones sistemáticas son artículos de revisión. Y hay práctica clínica para cada tipo de patología. Ahí se buscan fuentes secundarias, fuentes terciarias, esos son. O digamos encuestas que se han hecho y de las cuales salen cierto tipo de estudios, como por ejemplo el estudio de depresión en gestantes de Edimburgo. Ese es un estudio que está catalogado y se transporta, es un criterio de estudio psicológico que se transporta a cualquier país y se hace solamente trabajo de investigación de depresión en posparto de gestantes en el hospital regional, u otro en el hospital Socorro, u otro, pero es un estudio parametrado que ya existe en todo el mundo. Esa es una fuente terciaria. La interpretación en el nivel medio, interpretación y aplicación de resultados de fuentes secundarias. ¿Qué quiere decir? Que esas fuentes secundarias, si han servido para hacer trabajos de investigación, ustedes tienen que ver si hay similitud, si existe una similitud con los artículos científicos de otros que les han sido entregados para analizar. ¿Qué quiere decir? Si han servido como acápite, si siguen los mismos criterios clínicos o no. También la búsqueda de información de otros artículos originales, que ya ustedes me han dicho en PubMed, en Medline, en Cochrane, de repente en BVS. Yo les recomiendo que usen el Google Académico. En el Google Académico encuentran todo. Luego, el nivel avanzado ya va a la lectura crítica. Por eso les decía que de repente ahorita ustedes
es importante que empiecen a gatear y no a correr. Es importante en la interpretación de trabajos de investigación, en análisis, sería importantísimo. Yo les sugiero que de repente en una siguiente sesión podamos ver el artículo científico tal como es, como artículo científico, y después desagregarlo en cómo se elabora una introducción, cómo se elabora material y métodos, cómo se elabora una discusión, cómo se elaboran los resultados, cómo se realiza la publicación. Entonces de ahí ya retomar este tema de lectura crítica, pero por partes. Como ya sabrían que es un artículo de investigación en toda su connotación, o sea, todas sus partes y cada una en particular se ve o se analiza, o perdón, se ve cómo se elabora, ya ustedes tienen el criterio para decir está bien o está mal. Y es una sugerencia para un siguiente tema de repente. Y después en el nivel avanzado también hacer lo que corresponde a la síntesis, interpretación y aplicación de los resultados de artículos originales. ¿Qué quiere decir? Esas notas, esas preguntas, esos comentarios que van ustedes a hacer, no destructivos, sino constructivos, porque esta lectura crítica constructiva en un artículo original de investigación, se le da a manera de una carta al editor en la revista y se le pone las pautas. Por eso ustedes ven cartas al editor de algunos artículos científicos. ¿Eso de dónde nace? Nace de la lectura crítica en los trabajos de investigación. Y algunas nacen también, no como trabajo de investigación, sino como opiniones de la práctica que han tenido las personas en diversas patologías, que después se publican en los trabajos de investigación. También tienen las cartas al editor, también tienen características que solicita que se cumplan dentro de la estructura de la revista. Entonces, es algo que nosotros debemos conocer. A ver, entonces creo que esta es la última diapositiva, sí. Quiero que de repente, a ver, me digan si han entendido todo. Es una pincelada de lo que es una lectura crítica de investigar un artículo científico. No les daría toda la clase de lectura crítica porque sería unas 3, 4, 5 o 6 clases. Porque como les digo, hay lectura crítica por cada parte prácticamente del artículo científico. Pero lo que les sugeriría es que posteriormente en las siguientes sesiones, que de repente pueden invitar para una sesión en esta temporada, que todavía seguimos la cuarta temporada de Alovis Carra, perdón, de Enlazamiento Social. Entonces, podríamos, podría sugerir que se trate el artículo científico y de repente hacer 2 sesiones por semana para poder desarrollar cada uno de los temas y ustedes sepan cómo es el artículo y posteriormente retomar la lectura crítica por artículo, por parte de la o porción o estructura del artículo científico. A ver, ¿alguna consulta que tengan, una interrogante, opinión, aporte? ¿Aló? ¿O se ha entendido algo o nada? Como dicen los sacerdotes, hablen ahora o callen para siempre. Como les digo, la lectura crítica es un tema que requiere conocimiento. Por eso, no lo digo que no lo tengan, pero sí, algunos lo van a tener, pero otros están todavía recién ingresando a lo que es un artículo y sus partes, y eso sí es algo que de repente van a tener que estudiarlo poco a poco. Es un tema nuevo para ustedes de repente, por eso es que todavía no asumen el criterio de la... Mientras están ahí, vamos a presentarles de repente el Google Académico para que lo vean. En el Google Académico, ustedes pueden ubicar cualquier tipo de tema. Es el Google Scholar, para quienes no lo conocen. En el Google Académico pueden colocar un tema. Por ejemplo, yo estaba buscando temas de tuberculosis. Aquí pueden, cuando lo ubican, pueden escoger en qué periodo de tiempo pueden trabajar la información. Por ejemplo, del 2016
al 2020 para su tesis. Buscan. Y tienen todos los temas desde el 2016 hasta el 2020. Algunos tienen ingreso, otros no tienen ingreso porque es con pago. Pero siempre hay formas de ingresar, siempre hay puertas traseras en las revistas, así que no se preocupen. Por ejemplo, acá vamos a ver, de repente quieren hacer un trabajo de investigación sobre, acá hay uno, miren, tuberculosis en el sistema, tuberculosis ósea. Entonces se van acá y revisan si el libro está disponible de manera virtual, pero ustedes de aquí van a poder tomar el número de página que le corresponde a lo que ustedes quieren ver, y de ahí lo toman, hacen la reseña según Vancouver y se acabó. Fácil. ¿Entienden? Si quieren hacer un trabajo de investigación sobre tuberculosis ósea, colocan acá tuberculosis ósea. Acá aparece. Ya, entonces reporte de caso de tuberculosis osteoarticular acá, vamos a decir tuberculosis ósea, acá hay uno, 2017. Se van acá. Acá hay un resumen, pero no me dice en qué revista ha sido publicada, no me dice. Vamos a ver en la anterior, a ver si dice en qué revista. Revista Peruana de Reumatología 2017, aquí está la página web. Tendríamos que revisar si en la parte inferior tiene alguna reseña. Acá está. Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Y aquí está el número, volumen, ¿no? La revista, y aquí están las páginas. Pero como es una revista del año 1998, no va. Por eso siempre es bueno revisar. Acá dice 2017. Pero es raro que en el artículo que está aquí no dice 2017, dice 2008, 1998. Entonces hay que revisar eso. Por eso es importante saber revisar las fechas. Bueno, a ver, vamos a ver otra situación por acá. Por ejemplo, miren, ¿ves? Afectación osteoarticular en tuberculosis a propósito de un caso, al final, 2016. Nos vamos acá. Vamos a ver si revisa en internet esto. Ya. Y aquí está el texto completo si ustedes lo quieren bajar, si no lo leen así. Solamente está el extras, miren. Habla de que presentan un caso clínico de un paciente con tuberculosis que inicia con afectación osteoarticular a nivel axial y periférico. Quiero ver todo el artículo. Tiene 5 páginas. Lo veo por acá. Ya está. Ahí está el artículo. Veo el título. Afectación osteoarticular de tuberculosis a propósito de un caso. Ya, bueno. Faltó el lugar y faltó el tiempo. ¿Estamos de acuerdo, creo? Bueno. Acá vemos quién es el autor, cuáles son sus referencias del autor. Nada más han colocado, porque ahora se estila que sea el autor. Los coautores, los participantes, los que han apoyado, son colaboradores. Después vemos el resumen, acá está el abstract. Ya vemos que en el abstract habla del mal de Pod, entre otros, ¿no? Pero no me dice en sí solamente que presenta un caso clínico, nada más, y las palabras clave. O sea, está, bueno, la redacción es algo pobre. Introducción pequeña, no más que el abstract. Se supone que la introducción debe ser más amplia que el abstract, ¿no? La presentación del caso, a pesar de ser un solo caso clínico, debe ser más amplia. Presentación de caso, edad, sexo, ya está hablando de tiempo, espacio, bueno. El uso de medicamentos previos, bueno, para caso clínico ya, aquí en la presentación está siendo un poquito más detallado, ¿no? Incluso coloca la foto, la tomografía, ¿no? Las geografías, entre otros. Para caso clínico está, en esa parte sí está bien en la presentación, ¿no? Presenta los resultados del laboratorio, presenta su discusión. ¿Y la discusión está basada en qué?
Ahí coloca los números en pequeño que ustedes ven ahí, estoy remarcando, que son las referencias que van a estar al final en la referencia bibliográfica. Es importante. Y al final, la conclusión. Y las referencias que les decía están acá abajo. Entonces, cumple, y tenemos que revisar en la revista de reumatología que habla acá, si cumple en sí o no cumple con la revista médica que está acá, con sus criterios. Eso lo podemos revisar primero, pero como no, por el tiempo no lo vamos a hacer. Pero vemos que es muy pobre su abstracts es muy pobre. Su título no conlleva las fechas, no digo todo, solamente la fecha, que debe colocarla, ¿no? A propósito de un caso en el hospital tal, no ha puesto eso acá, ¿no? El hospital de Guadalajara, dice, bueno. Entonces, hay que ser un poco explícito, está bien, de repente hay que revisar los requisitos que pide la revista. De repente pide que solamente tenga 10 palabras y por eso ha hecho esto. Pero si te deja hasta 15 palabras, ya pones en el hospital tal, 2016. Y así. Pero depende también de las características o de los requisitos que te pide. A ver, ¿alguna pregunta? Este es un ejemplo nada más para que ustedes vean que es fácil ubicar temas en el Google académico. Correcto. Es algo sencillo. El EndNote es otra situación. Ya el EndNote ya es más... primero es de pago. Y segundo es más detallado. A ver, creo que ya no hay preguntas, ¿no? Hoy día ha sido un día muy... Están cansados, casi fin de semana, no sé qué ha pasado. No hay preguntas, chicos. Parece que no hay preguntas. Sí, parece. Por eso les digo, este es un tema que debe ir posterior al artículo científico y partes del artículo científico. No sé si estén de acuerdo. ¿Alguna opinión de ustedes? Me parece que debimos comenzar con el artículo científico. Y después, elaboración de introducción, como les digo, elaboración de título, elaboración de objetivos, elaboración de métodos, elaboración de resultados y métodos y elaboración de resultados, elaboración de discusión y después ¿qué tipo de formato? El formato es fácil, el formato de INRIP. Y también depende también si lo vas a presentar en una revista que vaya acorde a los requisitos que te pide la revista. Pero todos se basan en INRIP. Todos se basan en esta estructura, la estructura INRIP. Por eso que todos dicen introducción, método, resultado y discusión. Por eso se llama INRIP. ¿Entienden? Es algo universal. En INRIP está detallado a nivel mundial hace aproximadamente 17, 18 años atrás, incluso más. Sino que ahí fue cuando se puso en boga esto. Ese es el tipo de formato. ¿Qué otra cosa tienen como pregunta? A ver, dígame, ¿qué otra pregunta tiene? Y al final de esto va la bibliografía, la reseña bibliográfica, por supuesto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Veo que están en un silencio casi sepulcral. Nueve. Algo hay. ¿Qué pasa? Están en un silencio muy... A ver. Entonces, creo que no hay preguntas. Al parecer no hay preguntas, doctor. Porque es bueno que hagan preguntas, pero como les digo, es de repente un poco acelerado que se haya iniciado con este tema.
Lo ideal es que hubiéramos hecho primero artículo científico, estructura del artículo científico, parte por parte, y después hacer ya, retomar nuevamente este tema de lectura del artículo científico por cada parte. Porque como les digo, he encontrado literatura que nos lleva a más o menos 200 a 250 páginas por cada parte de la estructura del artículo científico. De lectura crítica de cada una de esas partes. O sea, imagínense, ese es un tema que nosotros lo llevamos en epidemiología, en Lima, en un curso, una semana entera para estudiar artículos científicos. Por eso les digo que hay que primero, de repente, detallarnos en gatear, después caminar y después correr. De repente esta ha sido una carrera y debemos de repente enfocarnos posteriormente en otra sesión a irnos a lo que es el artículo. No sé si les parece, están de acuerdo para otra sesión de repente hacer artículos científicos. Y posteriormente ya cada parte de la estructura del artículo, ¿no? No sé si estén de acuerdo de repente para esta semana que viene, no sé, para aprovechar el tiempo que tienen libre, porque tienen mucho tiempo libre. Ahora que va a haber 15 días más, y después otros 15 días más, porque esto va a terminar el 9 de junio, les voy avisando por si acaso. Así es que aprovechen su tiempo. Será cuestión de coordinarlo con la sociedad para ver si se puede hacer. ¿Ya? ¿Aló? Sí, doctor, perfecto. Sí, lo coordinamos. Tiene mucha razón. Entonces vamos a estar en contacto con usted para poder hacer esas ponencias que usted también está recomendándonos. Y bueno, le agradecemos por la ponencia, doctor. Personalmente ya he entendido todo. Espero que los chicos también. Y bueno, muchas gracias, doctor, por su tiempo y también por la exposición. Muchas gracias. Ya. Ok. Lo que sí, como le digo, traten de encontrar. Les voy a enviar hay unos manuales, se voy a enviar a través de Humberto o de Julia, unos manuales de la estructura del artículo científico. De repente para que puedan ir leyéndolo, pero posteriormente tendremos que hacer una sesión porque si no hay preguntas es porque han entendido todo o porque han entendido muy poco. Me parece que es lo segundo porque ustedes deben tener conocimiento de la estructura INRID, de la metodología INRID para artículos científicos. Posteriormente, después de eso, podemos retomar el tema, como les digo, y hacerlo ya que cada uno de ustedes tenga comprensión de lo que es un artículo a grosso modo, en todo su sentido de la palabra, con su estructura, y hacer lectura crítica de cada parte. ¿Ya? Yo les voy a enviar unas diapositivas a través de la persona que coordinó conmigo en un momento, y después también voy a enviarles información sobre el artículo científico y coordinar pues posteriormente. ¿Ya? Listo, muchachos. Muchas gracias por la acogida y esperemos reencontrarnos en otra oportunidad.